Dios les bendiga, bienvenidos acá a nuestro programa Conversando de la Palabra del Señor. Estamos acá desde la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, aquí en la República Mexicana. Para nosotros es una bendición poder estar nuevamente acá con ustedes para poder trasladar una palabra que ministre vida y que ministre esperanza. Como siempre, tengo la grata bendición de que me acompaña mi amada esposa, la pastora Vicky de Gutiérrez, al cual te doy un momento para que puedas saludar al pueblo. Bendiciones, mis amados hermanos, qué alegría, qué bendición el poder estar aquí un martes más, compartiendo de la bendita palabra del Señor, que es lo que nos alimenta, nos levanta, nos exhorta, ¿verdad?, a seguir adelante. Y pues bienvenido, usted que nos escucha ahí a través de las plataformas, esperamos que este tema sea de gran bendición para su vida. Amén. Solo corrigiendo, hoy es miércoles. Ay, sí, es cierto, perdón. Hoy lo hicimos el día miércoles, derivado de que pues se nos fue imposible hacerlo el día de ayer, pero acá estamos con ganas de hablar de la palabra del Señor. Amén. Y hoy quisiéramos hablarles de un tema que le hemos titulado la comida espiritual. Claramente, pues ahí como ustedes ven en sus pantallas es una Biblia, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar un poco de la comida espiritual. Y el Señor mismo, cuando estaba reprendiendo a Satanás, que el Señor lo reprenda, dijo en Mateo 4:4, pero Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto me da a mí la pauta de poder comprender algo a la luz de la palabra, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que comer la palabra de Dios, porque es de lo que vivimos, ¿verdad? Tenemos que estar bien nutridos. Un cristiano debe enamorarse de Dios y el reflejo es que va a amar la palabra de Dios. Y cuando amas la palabra de Dios es un alimento, porque es la misma palabra, la misma boca de Dios que te alimenta, ¿verdad? Y entonces por eso es que es interesante que el enemigo siempre da obstáculos para impedir de que el pueblo se pueda alimentar, porque un pueblo bien alimentado es un pueblo bien fortalecido, que va a saber pelear, que va a saber batallar y que va a saber utilizar la escritura como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que 3 veces le dijo al diablo, escrito está y escrito está. Con la Biblia en su boca y en su corazón, el Señor reprendió al maligno. Y entonces por eso es que debemos de hablar de este tema, y hay cosas que impiden comer la palabra de Dios, ¿verdad? Y una de ellas, como usted ve ahí en pantalla, es el llorar, ¿verdad? El llorar impide comer la palabra del Señor. Así que vamos a empezar a desarrollar este tema con la ayuda del Señor, y vamos a ver el primer versículo que está a continuación aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. Ok, veamos entonces, Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, dice la palabra del Señor. Ok, si leemos un versículo más arriba, podemos mencionar de que, amado hermano, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de comprender algo muy importante, que sí tiene que haber un tiempo de llorar. Por ejemplo, alguien que está de duelo tiene que tener un tiempo para llorar, pero no va a pasar llorando toda la vida, porque si no va a estar muy triste y no va a poder comer la palabra de Dios. También una persona que ha sufrido alguna traición, algún engaño, alguna decepción, tiene derecho a llorar ese sufrimiento, pero no puede seguir llorando siempre, porque si no le va a impedir comer la palabra de Dios. Entonces todo es bueno en su tiempo, ¿verdad? Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Entonces por eso es que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a conocer el tiempo. Amén. No, y como tú bien decías, que cuando a veces fallece un ser humano, un ser amado, ¿verdad? Pues quiera o no, es doloroso la pérdida de alguien, ¿verdad? Y yo creo que es necesario el poder sacar ese dolor, claro, esa impotencia también, ese vacío, ¿verdad? Porque si tú no sacas, si tú no lloras, si tú no sacas ese dolor, puede también a la larga formar una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces es bueno llorar y llorar con toda el alma para poder sacar eso
eso. Se hace una buena llorada. Exactamente, ajá. Y yo sé que al uno llorar, pues de ahí el Señor lo va a llenar a uno de esa fortaleza, Claro, ¿verdad? claro. Porque el Señor nos da fortaleza también para que podamos seguir adelante y llena ese vacío que el ser amado ha dejado con su amor y con su paz, Sí, ¿verdad? así Entonces, pero sí es también de disponerse a sacar todo, pero también a decir, bueno, Señor, ayúdame, ¿verdad? Para Claro. poder seguir adelante y no quedarme ahí donde estoy. claro, claro. Y entonces, comprendiendo esta situación, que hay un tiempo para todo, que hay un tiempo para llorar, pero también para reír, vamos a ver a la luz de la Escritura ejemplos de personas que por llorar dejaron de comer. Y lo vamos a poner como un ejemplo de que la persona que está llorando, que está sufriendo, no puede comer la palabra del Señor. Estas personas que vamos a ver en la Biblia dejaron de comer comida física, pero hoy lo vamos a aplicar a la enseñanza de la palabra de Dios. El que está triste no puede comer la palabra del Señor. Entonces miremos acá el primer ejemplo que está en Primera de Samuel, 1:7. capítulo 1, versículo 7, que es lo que dice la palabra del Señor. Dice, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Ah, bueno, entonces creo que tenemos un error aquí en la pantalla. Vamos a corregirlo. Pero antes sigamos aquí, ¿verdad? Porque Claro, hay sí. que nuestra ayuda técnica ahí lo pueda corregir. Solucionar. Primera Samuel 1:7 dice, esto sucedía año tras año, ¿verdad? Quiere decir que Ana subía a adorarle a Dios, pero año tras año. Quiere decir un espíritu cíclico, algo que venía y se iba de parte de las tinieblas. No la dejaba a ella, la provocaba a que ella pudiera llorar y no comer. ¿Cuál era el problema que Ana tenía? El problema que Ana tenía es que no podía tener hijos porque era estéril, ¿verdad? Y entonces su rival, una mujer que se llamaba Penina, la molestaba día y noche, día y noche, día y noche, pero eso sucedía cada año. O sea, pasaban 364 días tranquila, pero al día 365, Cuando ella le tocaba que ir cuando ella subía a la casa del Señor, su rival la molestaba. Y entonces le provocaba amargura, le provocaba dolor, y Ana lloraba profundamente de esa Cólera, impotencia, digo yo de esa también. cólera, de no tener su recompensa, de no tener su bendición, y de que otras personas sí tenían, pero ella no lo tenía. Sí. Y entonces le molestaba, o sea, le enfadaba eso y le impedía comer, ¿verdad? Sí, pues, porque del mismo enojo y de la misma frustración, Claro. me imagino que hasta se le quitaba el hambre a ella, Sí, total. pero era el enojo que ella guardaba ahí de que se estaban burlando y que la estaban provocando prácticamente. es. ¿no? Sí, entonces por eso es que, pero yo lo que quiero llamarle la atención es algo muy, muy importante. Usted en casita puede buscar ahí Primera de Samuel 1:7 y se puede dar cuenta de que año tras año, entonces hay espíritus cíclicos de tristeza, hay espíritus cíclicos de dolor. Cuando uno no tiene lo que desea y no lo entrega y no lo rinde a los pies de Cristo, eso es una puerta abierta para que entre una molestia a nuestra vida, que provoque un llanto y que no nos deje comer la palabra del Señor. Por eso es que vemos que Ana, cuando lo logra entender, va y derrama eso delante de Dios y se despoja de eso, y Ana se pone feliz y empieza ya a comer. ¿Por qué empieza ya a comer Ana? Porque se despojó de todo lo malo, ¿verdad? Y entonces su rival ya no tenía dónde molestarla, y como consecuencia de eso, entonces Ana quedó embarazada, recibió su regalo. Entonces, si hay algo que tú no has recibido, si hay algo que tú anhelas que no has recibido y ves que otros sí lo tienen, yo creo que tú debes de despojarte de eso, entregándoselo al Señor, para que eso no provoque tristeza en tu corazón, no provoque amargura, no provoque dolor y no provoque llanto que te pueda impedir comer la palabra del Señor. Amén. No sé si quieres decir algo. No, y yo creo que como muchas veces, a veces no sé si te has preguntado también, ¿verdad? Que dices, pero ¿qué es lo que estoy atravesando? ¿O por qué me siento así? ¿O por qué no avanzo? ¿O por qué siempre
pasa un tiempo, estoy bien, pero de ahí vuelvo otra vez con ese sentimiento de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Es por qué? Porque ahí hay algo que te está estorbando. Puede ser que tal vez haya sido algún trauma del pasado, alguna situación que tú atravesaste, que te haya pasado algo también ahí, y el enemigo agarra eso para estarte molestando cada cierto tiempo. Y eso es lo que te impide a ti el poder avanzar. Y cuando a veces tú sientes de que, ay, ya superé esto, pues, ¿verdad? Digamos, una traición, ay, ya lo superé. Pero puede ser que tal vez en el fondo de tu corazón, tal vez todavía hay algo ahí que no lo has podido superar, y entonces cuando tú crees de que ya fue superado, vuelve otra vez. Entonces es ahí donde nosotros debemos de pedirle al Señor, y a través de la luz de la palabra clamarle para que el Señor pueda libertar nuestro corazón y nuestra alma, y que el Señor corte de raíz cualquier maldición o cualquier dolor que pudieses haber atravesado en el pasado, ¿verdad? Y para que eso no te afecte en tu caminar, en tu diario vivir. Claro. Mira ya, perdón que me haya parado, pero lo que dice mi esposa es importante. Yo creo que la administración es muy buena, sí, ¿verdad? Para que ir delante de Dios para eso. Ajá, y decir, y tal vez cuando tú no entiendas qué es lo que te está pasando, pero al tú ir a buscar ayuda y decir, mira, estoy atravesando esto, estoy necesitada, yo quiero ser libre de esto, yo quiero salir de esta, puede ser que sea la depresión, no sé qué es lo que tú puedas estar atravesando, pero tú no te puedes quedar ahí abrazando ese problema o ese dolor. No, tú tienes que avanzar y buscar ayuda y decir, mira, estoy atravesando esto, necesito ayuda, ¿verdad? Sí, así es. Entonces vemos algo como lo que tú decís. Ella necesitaba ayuda, porque vemos aquí primera de Samuel 1:10 que dice que esta mujer, ella estaba muy angustiada y oraba al Señor, pero lloraba amargamente. O sea, ese era un lloro que no era un lloro normal. Que iba a derramar su alma delante del Señor, sino que ella lloraba, pero por la ira en su corazón. Sí, entonces yo me pregunto ahora, ¿habrá pueblo de Dios que tiene amargura en su corazón, que le provoca llorar amargamente? Que a lo mejor anhelas algo con todo tu corazón, pero al no tenerlo, aunque aparentes estar bien, pero por dentro puedes estar mal, y entonces eso te va a impedir alimentarte de la palabra de Dios, porque vas a estar pensando en tu regalo y no vas a estar pensando en comer la palabra de Dios. Entonces hay que expulsar esa amargura, hay que sacar esa amargura en el nombre de Jesús y poder ser libres. Mi esposa dijo algo muy importante: hay que ministrarse. Cuando uno no puede batallar con algo que le provoca mucha tristeza y que le impide alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado uno, hay que ministrarse para ser libres. Muy bien, sigamos avanzando. Veamos otro ejemplo. En Génesis 21:16. Aquí dice Génesis 21:16. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, ¿qué no vea yo morir al niño? Y se sentó frente y alzó su voz y lloró. Ah, mira qué tremendo. Aquí está hablando de Agar, la egipcia. Qué tremendo este pasaje, porque esta mujer la habían sacado totalmente, la habían expulsado junto con su hijo. Abraham la había expulsado, y entonces solo la había expulsado del campamento con una tinaja, después de que Abraham era el hombre más portentoso en esa época. Y entonces ella, mira este sufrimiento que ella tenía, mira este llanto que ella tenía tremendamente. Ella alejó a su hijo de una distancia significativa y alzó su voz y empezó a llorar, porque estaba atravesando un problema muy grande. Estaba en el desierto, y el desierto es sinónimo de prueba, y estaba abandonada por el papá de su hijo. Se había quedado totalmente sola, estaba sufriendo de una manera tan grande, y ella lo que necesitaba era agua, pero ahora creo que su alma se angustió tanto. Estaba angustia tremenda, pero fíjate una cosa tremenda. Ella quería agua, y ella estaba enfrente de un arroyo, pero de la angustia que ella tenía, no lo miraba, no lo miraba. Y entonces ella empezaba a llorar. Entonces, cuando alguien está llorando, cuando alguien está sufriendo demasiado,
no ve la salida que está frente a su nariz, ¿verdad? Es que es tanta la angustia que te cega totalmente, sí, así es. y te encierras en ti mismo y no puedes ver más allá que hay ayuda, ¿verdad? Que hay solución para el problema, que no es que esté sola uno, sino que hay ayuda, hay solución. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Y entonces, ahora, mira esto importante, esta mujer estaba sola, estaba sufriendo porque ahora ¿qué le voy a dar de comer? Primero, ¿a dónde voy a ir? Sí, hombre. Porque Abraham no la mandó a un apartamento que tenía él en otro país, ¿verdad? Y que ahí viviera. La abandonó totalmente, la expulsó totalmente. Y entonces tuvo que venir la intervención divina de Dios. Sí. Entonces puede hacer que tú estés atravesando un gran problema. Por ejemplo, una mujer que ahora está sola. Bueno, ella dice que está sola, pero el más grande está con ella, ¿verdad? Amén. Y tal vez tienes un dolor muy grande y estás en la condición de Agar y estás llorando y estás sufriendo. Muy bien, yo te quiero decir algo de parte de Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la Escritura. Ahora, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Dios no te va a dejar desamparado ni desamparada. No importa el problema que estás atravesando. Te causa mucho dolor, te causa mucho sentimiento. Lo comprendemos perfectamente porque también hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, pero te sé decir que la vara y el cayado de nuestro buen pastor llamado Jesucristo nos infunde aliento. Así que es hora de levantarse porque Dios está contigo y el lloro, el llanto con amargura, con angustia, como bien decía mi esposa, con dolor, no te deja ver la solución. Entonces la solución, ¿sabes dónde está? En la palabra de Dios. Deja de llorar por el sufrimiento en exceso y escucha la palabra de Dios, que ahí está la salida. Y mira qué tremendo que la palabra de Dios es agua, ¿verdad? Y entonces ahí el lloro no te deja ver la palabra de Dios, no te deja ver el agua que Dios te quiere dar para que brote de ti una fuente de agua de vida en abundancia, ¿verdad? Qué tremendo. No, y yo creo que el enemigo también Sí. mete sus garras ahí, ¿verdad? Haciéndote creer de que Dios te abandonó, que no vales nada, que tú no te mereces eso, o que tú te mereces eso, mejor Así, dicho, ¿verdad? Que ajá. por eso, que porque sos una mala persona y por eso estás atravesando esto, y que todos te dan la espalda. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer, pero el Señor es el que te va a ayudar. Así es. Él es el que tiene cuidado de ti y el que no te va a dejar abandonar, porque si no te dejó en el tiempo atrás, mucho menos ahorita en esta prueba. ¿Por qué? Porque a veces Dios también permite que vengan las pruebas para que uno busque de Dios realmente, porque a veces uno se olvida del Señor y el Señor dice: ay, hijita o hijito, te has olvidado de mí. Te voy a recordar que aquí estoy yo, ¿verdad? Sí, Él está con nosotros. Ajá, siempre, nunca exactamente, nos dejará. ajá. Entonces es de decirle: Señor, ¿qué dejé de hacer? Sí. ¿O qué puerta abrí para que viniera esta, puede ser una destrucción, ¿verdad? Entonces de pedirle al Señor que te ayude y que te anime y que te dé la fuerza para seguir adelante. Sí. Yo siento que Dios le está hablando aquí a una mujer, ¿verdad? Que está pasando por esta situación de Agar, que está abandonada. No temas, te dice el Señor, no temas, no te angusties, que no se angustie tu corazón, que yo voy delante de ti. Así te dice el Señor. Amén. No, y el Señor tiene cuidado de las viudas, Sí. de los huérfanos, del necesitado, Sí, de todo aquel sí. que necesite de Dios. Solo diga: Señor, yo te necesito. Aquí Amén. estoy. Y el Señor va a salir a tu encuentro. Gloria a Dios. Aleluya. El tiempo avanza Ok. y corre. Entonces miremos otro pasaje. Génesis 23:2. Génesis 23:2. Sí, otro ejemplo. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Mira qué tremendo. Aquí Abraham, perdón, Qué triste. estaba de luto porque se había muerto la mujer de su vida, ¿verdad? Y entonces Abraham entendió que tenía que hacer duelo, ¿sí? Era el tiempo de hacer duelo. Y entonces fue a llorar por ella. Pero Abraham hizo algo muy importante. Abraham compró la cueva de Macpela y él dijo algo: véndeme la cueva de Macpela para que entierre ahí a mi mujer, para separarme de ella. Porque Abraham entendió que un vivo no puede estar ligado a alguien que ya partió. Entonces después Abraham tuvo otra mujer que se llamaba Sétura y con Sétura tuvo 5 hijos más, ¿verdad? Y entonces aquí comprendemos algo, que hay pueblo de Dios que está en duelo, hay pueblo de Dios que se le murieron familiares,
Pero recordemos algo, pueblo bendito de Dios, y esto hay que hablarlo con temor y temblor, porque no es lo mismo decirlo que estar en los zapatos de las personas. Pero gracias a Dios, Dios no permite que todos estemos en prueba a la vez, para que los que no estamos en esta prueba podamos dar palabras de ánimo al que sí lo está. Y entonces nosotros te decimos de parte de Dios que nosotros tenemos esperanza, que si creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos, traerá también consigo a los que durmieron, y que tu familiar no está muerto, sino que duerme. Y entonces en esa esperanza nos debemos de aferrar nosotros. Y también tenemos que entender, pueblo bendito de Dios, que debemos de entregar a los seres que ya partieron. Inclusive hay personas que llevan 10, 15 años de fallecido el familiar, y por eso es que esto hay que hablarlo con mucho tacto, porque es doloroso, ¿verdad? Pero como estamos bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no será que tú tienes que ofrendar a ese familiar que ya partió? ¿No será que tienes que descansar y, como dijo mi esposa, aferrarte a la promesa de Dios? De que muy pronto lo va a ver. De que el que está en Cristo, el que murió en Cristo va a resucitar, y poder apartarte ya de ese dolor, entregárselo al Señor y seguir adelante para nutrirte con la palabra de Dios, porque una persona que está en duelo, una persona que está en luto, no puede comer la palabra de Dios, porque hay una tristeza que le embarga. Y entonces dice que cambiaré su tristeza en alabanza y su luto en danza. Entonces Dios quiere hacer un cambio hoy en tu vida. Entrégale al Señor, ve delante del Señor y dile: Señor, te entrego a mi papá, no sé si es tu papá, tu mamá o tu hijo, eso es tremendo, es muy duro, o a tu cónyuge, y decir: Señor, te lo entrego en tus manos, tú eres el que da y tú eres el que quita, tú eres el dueño y el hacedor de la vida, y despojarte de ese dolor, llorarlo con todo tu corazón, y después separarte para seguir avanzando a lo que Dios tiene para ti. Y recordar los buenos momentos, ¿verdad? De alegría que compartieron. Sí, totalmente, recordarlos y guardar el respeto y el recuerdo debido, pero la vida continúa. ¿Sí? David, cuando perdió a su primer hijo y murió, David dijo: él no puede venir a donde yo estoy, pero yo un día iré a donde él está. Entonces nosotros, los que estamos vivos, los muertos no pueden venir a nosotros, sino que algún día nosotros, ya sea por la resurrección o ya sea por el arrebatamiento, nos volveremos a ver con ellos. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Okay. Así que sigamos adelante, aquí avanzamos. Miremos otro Deuteronomio 34:8. Deuteronomio 34:8. ¿Qué dice Deuteronomio? Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Okay. 30 días lloró. Alguien me podrá preguntar: pastor, ¿cuánto es el tiempo? Ay, Dios, qué tremendo, ¿verdad? Porque yo no podría decirle a alguien cuánto es el tiempo de llorar, pero aquí la Biblia dice que Israel lloró a Moisés por 30 días. Estaban partidos en 1000 pedazos. Se les había muerto el hombre de Dios. Y entonces Dios permitió que ellos cumplieran los días de su llanto y duelo por Moisés. Entonces yo siento de parte de Dios, proféticamente te estoy diciendo, como un pastor profético que soy, yo creo que te ha llegado el tiempo de tu llanto y de tu duelo, y que es tiempo de que tú recibas, valga la redundancia, este nuevo tiempo, porque Moisés fue libertador, y cuando partió, Dios les dio a Josué, que era un conquistador. Entonces dice el Señor, mira qué tremendo eso, que ha llegado el tiempo de que cese, de que termine el tiempo del llanto y de duelo. Porque ahora Dios te quiere dar un regalo, Dios te quiere dar una nueva etapa. Dios quiere que tú conquistes la promesa, que tú conquistes la bendición. Por eso no te detengas en el duelo. Quisieras tenerte enfrente para poderte dar un abrazo y orar por ti, pero qué mejor que el Espíritu Santo es el que te está abrazando ahorita y te está hablando y te está llenando. Qué mejor que Él, qué mejor que Él, es el consolador, exactamente, qué mejor que Él. Pero yo creo que el tiempo de llorar se terminó, y entonces ahora viene un nuevo tiempo,
y para que tú puedas avanzar y puedas conquistar, porque dice el Señor, yo te he llamado para conquistar. Y entonces el duelo te ha tenido llorando y no te has nutrido de la palabra de Dios y no has podido conquistar. Así que sigamos adelante, porque Dios tiene cosas grandes para Dios nosotros. conoce el dolor, el sufrimiento de tu corazón, porque Él lo vivió. Claro. Dios entregó a su único hijo, Qué ¿verdad? tremendo Imagínate. Sí. Y es saber qué sufrimiento tuvo el Señor al ver cómo dejaron a su hijo, cómo lo maltrataban, lo latigaban, y ya, entonces Él conoce nuestro sufrimiento y Él sabe perfectamente bien lo que tú puedas estar atravesando, y yo sé que Él va a enviar a su Espíritu Santo a consolarte, a darte nuevas fuerzas, Sí. a que tú puedas salir de la situación en la que tú puedas estar atravesando en estos momentos. Tremendo. Recibe el consuelo de parte Sí. de Dios. Padre, enviamos una palabra de consuelo y de bendición Así para es. la vida de tu pueblo, para que sea consolado ese corazoncito y tu pueblo Amén. pueda seguir adelante. Amén. Sigamos avanzando. Miremos otro ejemplo Génesis aquí. 27:38. Génesis 27, por favor. Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Ok, ahora este es un llanto distinto al que hemos, al de Ana, al de Abraham, al del pueblo de Israel. Este es un llanto totalmente distinto, porque este es un llanto de remordimiento de conciencia, mas no de arrepentimiento, ¿sí? Este es un llanto de berrinche, este es un llanto de capricho, porque Esaú, dice la Biblia, que era un inmoral y era un profano, y aún así, bajo esa condición de pecado, quería heredar la bendición. Ay, Señor bendito, así hay pueblos de Dios, lamentablemente, que se portan muy mal, que andan en pecado, que hacen lo que se les da la gana, que no se quieren sujetar a los pastores, que no se quieren sujetar a la palabra de Dios, pero que sí quieren la bendición, y así no funciona. Y entonces cuando la bendición no les llega, empiezan a alzar la voz, empiezan a gritarle al Padre Celestial y le están exigiendo una bendición que no la merecen, pues. ¿Por qué? Porque se portaron mal espiritualmente. Y entonces este lloro es terrible, porque este lloro es de aquellas personas que ni comen la palabra de Dios y ni la quieren seguir comiendo. Ellos solo quieren la bendición, solo quieren el privilegio en público, como Saúl. Saúl se había portado mal, pero le dice a Samuel: acompáñame a adorar a tu Dios, para que el pueblo me vea y los ancianos me honren, aunque a mí que me importa estar bien con Dios. Entonces Esaú, inmoral y profano, pero exigía la bendición. Es más, él vendió la primogenitura, y cuando se dio cuenta de lo que perdió, alzó la voz y lloró, pero no lloró de arrepentimiento. Lloró de capricho, de cólera, de enojo, de remordimiento de conciencia, porque se sentía traicionado. Pero si él fue el que le entregó, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué culpa Creo que tiene? estaba arrepentido. Bueno, tal vez No estaba arrepentido, se le pero- remordió la conciencia, sí, porque dice la Biblia que cuando intentó recuperarla, la buscó con lágrimas, pero no la encontró. Entonces, tuvo una mala actitud, ¿verdad? exactamente. Entonces yo te quiero decir algo a ti. Si tú te ha pasado esto, que has perdido bendiciones, que seguramente las has perdido, y entonces tú ves cómo la bendición pasa ahora frente a ti, pero la lleva otra persona, entonces tú tienes que aprender algo. Aquel pasaje que dice: no dejéis que nadie tome tu corona. Si ya viste que una bendición se te fue, lo que dijo mi esposa, cambiamos de actitud, arrepintámonos, y que las lágrimas ya no sean de berrinche, de capricho, sino que ahora sean de arrepentimiento, y que le digamos al Señor: Padre, perdóname, y por favor restitúyeme el gozo de mi salvación y restitúyeme las bendiciones. Y Dios va a ser tan bueno, tan amplio. Pero abandonemos el pecado, hombre. Sí. Abandonemos la vana manera de vivir, porque si no, no vamos a poder avanzar. No, y muchas veces nosotros somos los que provocamos Sí, también, así es. con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, con eso de que, porque yo soy así, tiene que venir la bendición o algo así. Exactamente. Y no es así, es por pura gracia y misericordia del Señor, pues que el Señor nos bendice, ¿verdad? Sí. Y entonces Él ve un corazón también arrepentido.
Sí. ¿verdad? Entonces, veamos cuál es nuestra actitud delante del Señor. Me gusta eso que dijiste. Veamos cuál es la actitud delante de nuestros pastores también, Sí, es cierto ¿verdad? que hay que sujetarse. Porque no tenemos que ser caprichosos por hacer capricho y decir, no, porque Me no. voy de la iglesia. Exactamente, entonces no. Y preguntémosle al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y por qué estamos actuando así? Y pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sí. A dejar esa actitud errónea y actuar como el Señor quiere que actúen. Me gustó lo que dijiste. Yo me voy a seguir comportando como quiero, así lo entendí yo, y Dios está obligado a bendecirme. Exactamente. No, no, no y no. Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Sí, porque al altivo Lo mira Dios de lo lejos. ve, ajá. Gracias a Dios todavía lo mira. Sí, ajá. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el altivo? Humillarse para que Dios lo vea de cerca. Entonces, cambiemos de actitud, por favor. Si estamos viviendo mal, si estamos viviendo en pecado, por favor, no seamos sinvergüenzas, diría un amigo, de quererle pedir a Dios una bendición Sí, cuando ¿cómo estamos actuando? Sí. Pues, hombre, así no va a venir la bendición así definitivamente. así no, sino que debemos porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Sí. Si Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Exactamente. Y esto, en pos de eso tenemos que ir en el nombre de Jesús. Así Ay, es. Señor bendito, miremos el último porque El aquí último. nos picamos, hombre. Génesis 43:30. Génesis 43:30, ¿qué Y dice? José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar. Y entró en su aposento y lloró ahí. Después se lavó la cara y salió y controlándose dijo, servid la comida. Y comieron, ¿verdad? Mire, aquí viene algo y con esto hay muchos más pasajes, pero con este queremos cerrar por el cuestión del tiempo. José, sus hermanos lo habían vendido. Primero lo querían matar, luego lo vendieron, lo trataron muy mal y José la pasó muy mal. 13 años de sufrimiento de José, pero después entendió que Dios había permitido eso con un propósito. Entonces, cuando vio a sus hermanos, se conmovió y buscó donde llorar. Mira cómo dice esta versión. Entró a su aposento. Por eso dice la Biblia que cuando vayas a orar, entra en tu recámara y echa llave. Y entonces ahí se derramó José en llanto. Y después se lavó la cara. Salió y controló sus emociones y después comió. Te traicionaron, te hicieron daño, te lastimaron, te dolió, ya no hay ni qué palabra decir. Tenemos que perdonar, llorar, lavarnos la cara y controlar nuestras emociones, controlar nuestros sentimientos, que no nos gane el odio, que no nos gane la venganza, que no nos gane eso de que a mí me la hicieron y a mí me las pagan. No, controlemos, sujetemos nuestras emociones a los pies de Cristo y entonces el Señor va a servir la comida y nos vamos a poder comer la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Debemos que tener dominio propio y saber Excelente eso. actuar en los momentos donde tal vez el ambiente está un poquito cargado, Sí. ¿verdad? Y no tenemos que ser como ellos. Si te están provocando, tú pídele al Señor ese dominio propio, el poder controlarte, ¿verdad? Sí. Y como diría mi pastor, pégate una buena llorada, Así es. lávate la cara y sigue adelante, como que si nada ha pasado, ¿verdad? Amén. Entonces, no permitamos que la ira, el odio, la cólera provoque a que tú también des un mal testimonio, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos nosotros dominar por nuestra alma, decir, yo no me voy a dejar y yo voy a contestar. Si me dice una, yo le voy a decir tres, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que pedirle al Señor la templanza, ¿verdad? Que nos guíe Él para no provocar y también para no lastimar y después que uno sentirse culpable, decir, pero ¿por qué dije eso? Mejor me hubiera contenido, mejor me hubiera callado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿para qué llegar a esos momentos? Mejor controlarse. Sí. Que, como dice, calladito tiene uno mejor pegue, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero como tú dices, primero hay que llorar, porque alguien que no ha llorado, alguien que tiene Sí, el sacar esa sentimiento, alguien que ira, tiene el ¿verdad? Esa sentimiento, se desahoga. Si José no hubiera sacado el sentimiento, fusila a sus hermanos. Sí. Y no hubiera podido comer porque todo el mundo hubiera llorado de la cólera y ahora del luto por haberle hecho daño a sus hermanos. Bien, Sí, hemos llegado al final de nuestro programa y yo te quiero decir algo de parte de Dios. No podemos seguir con esa actitud de llorar por capricho, llorar por tristeza, llorar porque me hace falta algo, llorar porque
por venganza, no podemos estar, como dice aquella canción, llorar y llorar, ¿verdad? No podemos seguir así, hay que ir delante de Dios, y si vamos a llorar, que sea delante de la presencia de Dios cuando el Espíritu te toque. Es por eso que hoy Dios ha traído esta palabra como un bisturín, ¿verdad? Para abrir tu corazón, para que tú puedas sacar la amargura, sacar el odio, el rencor, el dolor, la traición. Te lastimó alguien que menos te lo esperaba, que lo siento mucho, pero hoy el Espíritu Santo te ha traído esta palabra porque es necesario que comas de la palabra de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Yo creo que llegó el momento en que Dios quiere sanar ese corazón herido. Yo creo que es un momento donde Dios quiere poner esos emplastes de higo en tu corazón para que tú puedas sanar y poder seguir adelante. Ya no es tiempo de que tú te sigas lamentando, que sigas frustrado, de que sigas triste, lamentándote, porque lo hecho ya está, ¿verdad? Entonces ahorita es de seguir adelante, de levantarte y de buscar la ayuda, porque el Señor ahí está esperándote para poder sanar tu corazón. Así que cobre ánimo tu corazón, sigue adelante y busca al Señor. Y también, como dice aquí, leer la palabra del Señor, ¿verdad? Para que eso también te pueda sostener y te pueda mantener y tú puedas seguir adelante. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima. Nos vemos el próximo martes, esta vez el martes. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones. Hasta la próxima.